Buenos días, bienvenidos. Gracias a Dios por este hermoso himno que cantamos, que tiene mucho que ver con lo que vamos a considerar en esta mañana, que vamos a continuar viendo los medios de gracia que Dios ha dado a su iglesia, que al fin de cuentas podemos resumir que el propósito de esos medios de gracia no solamente es nuestra santificación, nuestra edificación, conformarnos a la figura de Cristo, sino sobre todas las cosas alentarnos en las dificultades que indudablemente vamos a tener en la vida cristiana. Si hay algo que nosotros experimentamos desde el primer momento en que el Señor nos salva y nos hace parte de su iglesia, es lo difícil que es vivir la vida cristiana. Cumplir con las exigencias de Dios, renunciar a nuestro propio corazón y vivir para la gloria de Dios. Es una realidad anhelante en el corazón del Hijo de Dios. El cristiano anhela, vive de esa manera, vive así su fe, si es que hay verdadera fe. Anhela honrar a Dios, cumplir su palabra, hablar a otros de Cristo. Y eso es una realidad en el corazón que luego debemos hacer realidad en nuestra vida. Y no siempre es muy fácil, siempre hay complicaciones. Nosotros somos la primera complicación para que eso sea una realidad, para vivir como Dios manda. Nuestro propio corazón, dice Pablo en Romanos 7, se opone a la ley de Dios y ahí comienza la lucha. Entonces, cuando pensamos en los medios de gracia como el instrumento dado por Dios, bueno, tiene esa función. Decía el coro del himno que al final lo que necesitamos saber, Dios está con nosotros. Y Él dice, no te dejaré. Bueno, los medios de gracia, hermanos, tienen ese propósito. Cuando estamos en distintas circunstancias en nuestra vida, cuando estamos atravesando distintos problemas, enfermedades, dolores, recordar a través de los medios de gracia, la Biblia, la oración, la iglesia, la comunión con los hermanos, las ordenanzas, que Dios ha dejado recordatorios para nuestra fe y para nuestra esperanza. Y son los medios de gracia. Y el que cumple con esa función por excelencia, es la palabra de Dios. Como veíamos el domingo pasado, la palabra de Dios es ese medio de gracia sobresaliente que Dios ha dado a su iglesia para que a través de nuestra relación con la palabra nosotros podamos ser edificados, enseñados en cuanto a su propósito y su voluntad. Pero por sobre todas las cosas, la Biblia tiene la intención de fortalecernos, de recordarnos, como cantábamos, que Dios dice, no te dejaré, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos, es una verdad que todos abrazamos, que todos conocemos, que podemos dar cantidad de versículos para afirmar esa esperanza, pero el tema es que cuando yo estoy en medio del problema, necesito traer a mi memoria que eso es una realidad. Recuerda, el salmista está pasando un momento difícil y está gimiendo como ese ciervo en busca de agua. Y no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar, hay varios videos que hacen mención a eso. Está el animal como en una montaña y está buscando agua, y en su gemir hace un sonido súper fuerte, de mucho estruendo. Y bueno, en todo ese ambiente de montañas el eco se hace mucho mayor, y uno como hasta que puede sentir el dolor, ese gemir de ese animal por el agua. Y el salmista toma esa figura y dice, así gime mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Bueno, muchas veces nos encontramos de esa manera, pero también el salmista dice que cuando esa es nuestra situación, lo que tenemos que hacer, como el mismo salmista dice, es decir a nuestra alma, alma, Dios es fiel. Alma, Dios dijo, no te dejaré. Y esa es la manera en que nosotros debemos avanzar en nuestra vida cristiana, y eso es lo que con la ayuda de Dios veremos en esta mañana. Hermanos, quiero invitarlos a orar una vez más y pedir a nuestro Dios que se haga presente en esta mañana y que esté hablando con cada uno de nosotros. Oremos. Señor Padre, gracias te doy por este tiempo en que podemos estar reunidos, congregados en tu nombre. Y Señor, imagino que cada uno de nosotros como hijos anhelamos que tú te sientes
a la mesa a la que nos has invitado y que con esas manos llenas de amor, diestras para darnos la porción necesaria para nuestras almas, tú puedas servirnos tu palabra, Señor, en un plato abundante que pueda saciar nuestra hambre y esa agua dulce como miel que es tu palabra pueda ser vertida en nuestra mente y en nuestro corazón y, Señor, saciar la sed de tu pueblo, la sed y el hambre que tu pueblo tiene de escucharte, de oír la dulce voz de su Señor y Salvador. Padre, tú conoces a cada uno en particular, tú sabes las luchas, las aflicciones, los problemas, las distintas necesidades que hay en nuestra alma y que solo tu palabra las puede descubrir y que solo tu palabra las puede suplir, Señor. Por eso en esta mañana, Padre, te rogamos, te hagas presente en medio de tu pueblo, en medio de tu redil, que alimentes a tus ovejas, que las saques a pastar en tus pastos verdes y eternos de tu palabra y que los lleves a manantiales de agua clara para que puedan saciar su alma a través de la obra del Espíritu en tu palabra. Señor, edifica tu iglesia, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, con la ayuda de Dios consideraremos una vez más la Biblia como un medio de gracia, pero segunda parte, ¿sí? Quiero animarlos a que puedan estar buscando en sus Biblias el libro de Hebreos, el capítulo 1, versículo 1 y 2 vamos a estar leyendo. Seguramente todos aquellos que tuvieron la posibilidad o que están en el grupo pudieron ver ahí el anuncio que se hacía con respecto a la enseñanza, y era el versículo 1.1 de Hebreos, pero necesitamos leer el 2 para entender un poquito más lo que el escritor de los Hebreos está hablando. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. Bueno, cuando nosotros consideramos este pasaje, Hebreos tiene la clara intención de recordar a los lectores, a los oyentes, de que Cristo tiene la preeminencia sobre todo, ¿no? Versículo 2, él dice, bueno, Dios ha hablado por el Hijo. Antiguamente Dios habló por profetas, Dios habló por sueños, por visiones, pero todo esto quedó atrás. Ahora, dándole la preeminencia, centrando su atención en Cristo, dice, el Padre habla exclusivamente por el Hijo. No hay otra manera, no hay otro medio por el cual Dios nos esté hablando, decía el escritor de los Hebreos. Bueno, lo interesante de este versículo 1 dice, Dios habló. Bueno, esa es la maravillosa gracia que el pueblo de Dios tiene que considerar todo el tiempo. Que Dios, ese Dios santo, ese Dios inalcanzable para el hombre, ese Dios inaccesible para el pecador en su pecado, ese Dios ha querido comunicarse con su pueblo y Él lo ha hecho a través de hablar, a través de comunicarse. Bueno, sabemos, la palabra de Dios lleva ese nombre, palabra de Dios, porque es el medio establecido por Él para hablar, para relacionarse con el hombre en su pecado. A través de su palabra, Él le revela el Evangelio, Él les muestra su acusación de que si Él no cree y se arrepiente, está condenado. Pero luego, si Él cree, es esa misma palabra que lo trajo a la convicción de pecado, es esa misma palabra que ahora comienza a edificarlo, a mostrarle lo que ese Dios ha dicho cuando Él habló. Bueno, y esa es la preciosa verdad que aprendemos en este versículo, que Dios de manera activa, real, constante, Dios ha hablado con su pueblo. Bueno, lo veíamos el domingo pasado, hermanos. Dios sigue hablando. Claro, ya no más por visiones, ni sueños, ni profetas, ni nada de eso. Dios habla de manera activa, audible, con nosotros, por medio de la palabra.
Y el solo hecho de pensar en esto debería recobrar para nosotros la Biblia un valor impresionante. Siempre se hace la analogía o la figura de decir, bueno, ¿cómo sería nuestra reacción si Cristo viniera hoy en medio nuestro y se sentaría en una de nuestras reuniones y estaría acá con nosotros? Sería impresionante, hermanos. Pero de alguna manera Él se hace presente. De alguna manera Él viene a tu encuentro. Él viene a hablar directa y audiblemente con cada uno de nosotros a través de su palabra. Dice Hebreos 1:1, Dios habló. Y Dios habla por medio de su palabra. Dice Deuteronomio 5:4, cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte, en medio del fuego. Bueno, constantemente la palabra de Dios podemos encontrar y ver a través de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo, de cómo Dios ha dado señales claras, ejemplos certeros de cómo Él ha querido comunicarse con su pueblo, cómo Él ha querido hablar con su pueblo. Bueno, Dios ha hablado de distintas maneras. Dios se comunica ahora, en este tiempo, a través de la palabra de su Hijo, a través de las Escrituras. Alguien decía, la Biblia tiene que ser considerada como una carta de amor que su amada envía a su novio. O mejor dicho, como el novio manda a su amada, la iglesia. Bueno, la Biblia, hermanos, es esa carta de amor, esa carta de compromiso, esa carta en donde el novio informa a su amada de que Él está viniendo. Y que mientras tanto Él viene, estas son las cosas que nosotros debemos esperar. Esa carta incluye, certeza, esa carta incluye compromiso, fidelidad y una esperanza de que Él viene. Bueno, la Biblia es eso para nosotros. Dios ha hablado para dejarnos bien en claro que Él viene por nosotros y que mientras tanto debemos esperar en Él. Algunos teólogos llegaron a llamar a la Biblia como un pedazo de Dios. Tenemos un pedazo de Dios en cada pasaje, en cada Biblia, de manera que cuando leemos la Biblia, de alguna manera parte de lo que Dios es se nos va revelando, vamos conociendo, vamos aprendiendo de Él, de su amor, de su carácter, de su paciencia, de su poder, de su gracia, de su juicio. Es como que Dios se va derramando gota a gota en esa revelación que Él va dándonos a nosotros a través de su palabra. Bueno, la Biblia es el medio principal por el cual Dios se revela. Bueno, esto es muy importante que nosotros no nos olvidemos. Hay una lucha que nosotros tenemos a diario con nuestra propia mente, con nuestra propia carne, de ir a la Escritura con ese anhelo. De que Dios me revele más de sí, que Dios me alumbre, que Dios me muestre más de su verdad por su palabra. Lo sabemos que la palabra es la única fuente de revelación. Lo sabemos, pero hay una lucha. Y ahí comenzamos a claudicar en nuestra relación con la palabra, en nuestra lectura de las Escrituras, y ahí comienzan nuestros verdaderos problemas. Bueno, la Biblia es ese medio de gracia por el cual Dios se te revela. Hermanos, si hay una verdad que nosotros sabemos, es que conocemos muy poco a Dios. Conocemos muy poco de Dios. Ahora, Dios ha querido revelarse. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, Dios habló. No tenía la obligación, no tenía por qué, no había ninguna ganancia para Él como Dios comunicarse con el hombre. Pero Él quiso comunicarse, Él quiso darse a conocer, porque uno de los propósitos de que Dios hable es que Él quiere revelarse, Él quiere bendecir a su pueblo a través de que el pueblo le conozca a Él. Y es esa nuestra necesidad, y es por eso que se nos ha dado este medio de gracia, que es la palabra de Dios, para que le conozcamos a Él. Sin la palabra, sin una comunión con las Escrituras, no podríamos jamás conocer a Dios, su voluntad, y su propósito para nuestras vidas. Es como emprender un viaje a un lugar desconocido sin un mapa, sin una dirección, sin un GPS.
Bueno, hoy tenemos la ventaja tecnológica de que, bueno, en el teléfono o algún dispositivo podamos poner una dirección, un lugar y rápidamente ya sabemos la mejor ruta para seguir. Bueno, la Biblia, hermanos, es ese GPS para nuestra fe, que nos revela a Dios, que nos dice a ciencia cierta quién es Dios y qué es lo que Él manda y espera de nosotros. Ahora, gracias a Dios, Él ha hablado y nos ha dejado las Escrituras, pero a veces actuamos como que si Dios hubiera sido mudo, como que si Dios nos hubiera dejado sin dirección, sin un GPS. Y Dios nos dejó su palabra, pero tenemos una relación tan ausente, tan distante con las Escrituras que pareciera que Dios no nos dio ninguna instrucción. Y así anda nuestra vida, ¿no? Como un pequeño bote en las grandes olas del océano, vagando de un lado al otro, porque no hay dirección, no hay dónde agarrarnos. Bueno, pero Dios ha hablado para que nosotros tengamos no solamente dirección y conocimiento, sino nuestra fe pudiera crecer en su revelación. Y por eso la Biblia es un medio de gracia necesario para nosotros como iglesia y como individuo. Cuando leemos la Biblia, oímos la voz del Dios viviente pronunciar su verdad. Bueno, alguien dice por ahí que si queremos escuchar la voz de Dios, simplemente hay que leer la Biblia en voz alta. Y Dios habla. El Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios creador, el Dios que creó todas las cosas con su palabra, habla y se revela a través de las Escrituras. Hermanos, si queremos escuchar la voz de Dios, necesitamos leer su palabra, meditar en ella, guardar su verdad. Dios habla a su pueblo a través de las Escrituras, no de lejos, sino de muy cerca, de la palabra que tenemos en nuestras manos. Bueno, en esta mañana, con la ayuda de Dios, consideraremos rápidamente tres puntos o tres encabezados que nos ayudarán a considerar un poquito más la importancia de la Biblia como un medio de gracia. Y el primero que veremos en esta mañana es que la Biblia como un medio de gracia tiene una demanda para nuestras vidas. Nos exige algo, nos demanda algo. Y eso lo vemos en Josué capítulo 1, versículo 8. Y quiero que me acompañen por favor hasta ahí. Josué capítulo 1, versículo 8. Bueno, este es un hermoso versículo, hermano, que seguramente lo hemos escuchado más de una vez y hasta posiblemente lo hemos memorizado, pero nos ayuda a considerar la demanda de las Escrituras. Dice versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La promesa, mejor dicho, la demanda es nunca se debe apartar de tu vida este libro de la ley. Bueno, la pregunta es, ¿a qué se debe esta demanda? ¿Por qué Dios está haciendo poniendo esta demanda, poniendo esta advertencia sobre Josué? Bueno, porque la tendencia natural del hombre es a distanciarnos prontamente de las Escrituras y necesitamos recordar los beneficios que acarreamos para nuestra alma cuando hacemos uso del medio de gracia que es la palabra. Dios dice, nunca debes permitir que la palabra se aparte de tu boca. Y no tenemos el tiempo para meditar en el versículo, pero esa idea de que no sea parte de tu boca es que ellos no solamente debían leer las Escrituras, atesorarla en su corazón y en su mente para estar meditando en ellas, sino que nunca se apartará de su boca. Tiene que ver con que ellos iban a hablar en el pueblo como nación con la palabra de Dios constantemente. Un ejemplo de la Biblia como un medio de gracia a los demás.
De alguna manera Él les está diciendo, no dejen de hablar la palabra de Dios, no dejes de tratar a los demás con la palabra de Dios, porque es esa palabra de Dios que tiene poder, es esa palabra de Dios que tiene la gracia para edificarte y para darte esperanza. Por eso nunca dejes de hablar la palabra de Dios. Bueno, la frase esa, nunca se apartará, o nunca te apartes del libro de la ley, en el tiempo verbal en que fue escrito para nosotros, o que fue escrito en aquella época, tiene que ver con un mandato permanente, una prohibición que está continuamente vigente. Nunca significa jamás, nunca, nunca te apartes del libro. Es como que de alguna manera ese libro de la ley de Dios es el antídoto para el pecado en mi vida. Ese libro de la ley de Dios es lo que me mantiene con vida. Ese libro de la ley de Dios es lo que me mantiene protegido, cuidado, resguardado. Por eso la advertencia es, nunca te apartes del libro. Y la razón por la que muchas veces nuestra fe está vacilante, la razón por la que muchas veces no tenemos gozo, esperanza y paz es porque nos hemos alejado del libro. La advertencia de Dios es, no descuides, no te desvíes, no quites tu atención del libro de la ley. Nos llama a permanecer en una relación constante con este medio de gracia que es la palabra. Spurgeon lo decía de esta manera, hermanos, y me encantó esta frase. Dice Spurgeon, visita muchos buenos libros, pero reside, vive en la palabra. Hermoso, ¿no? Vive en la Biblia. La Biblia debería ser ese manantial para el corazón sediente del Hijo de Dios, ese lugar donde encontramos el mejor alimento para saciar el hambre de nuestra alma. Y eso, hermanos, es una constante en nuestra vida. Por eso la advertencia de Dios a Josué, al pueblo y a nosotros es, no te apartes del libro, no te alejes. Yo lo he dejado para que sea una bendición, una guía para tu vida. Es un medio de gracia que necesitamos. Dice Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán siempre en tu corazón. Esa es nuestra necesidad. Era la necesidad del pueblo en aquel tiempo y es la necesidad de cada hijo de Dios entender que la Biblia no es un elemento de adorno en nuestra vida. La Biblia es algo vital y necesario para tu alma y para tu fe. Yo sé, hermanos, que el anhelo del cristiano es honrar a Dios, amarle más y estar más y más unido a Él, identificarnos con Él y vivir para Él. Y eso va a ser imposible a menos que tengas una comunión profunda, real, constante con Dios en su palabra. Bueno, lo que también este versículo o este pasaje de Deuteronomio 6, como el de Josué 1:8, nos llevan a considerar es la autoridad de la Biblia. La autoridad que la palabra tiene para exigirme que haga algo, no solamente porque es un beneficio o algo bueno para mí, sino porque ella, como palabra de Dios, como palabra autorizada del Creador de todas las cosas, exige y manda. Y lo que la Biblia nos manda es a que esa palabra de Dios que yo os he hablado, dice Dios, esté sobre tu corazón. No es una opción. No es un si te parece. Es una orden. Dios en su autoridad manda a su pueblo a que no solamente consideren la Biblia como un medio de gracia, sino que hagan usa el medio de gracia que es la palabra. Cuando hablamos de la autoridad de la Biblia, queremos decir que las Escrituras tienen
todo el derecho o la autoridad de exigirnos que creamos en ella y de obedecer lo que ella nos manda. Cuando hablamos de que la palabra de Dios tiene autoridad y esa demanda es una demanda que proviene de la autoridad de Dios, dice que debemos permanecer en ella o que no debemos apartarnos del libro, eso está implicando que nosotros debemos obedecer ese mandamiento. No es algo que se me deja a consideración de que si quiero o no quiero. Es una demanda y eso implica que hay que obedecer, hay que someternos a ese mandamiento. Hermanos, esto no solamente es una opción o una parte de la retórica poética que alguien puede usar. Oh, hermanos, sean obedientes a la... No, en esto va tu vida. Es cuestión de vida o muerte y no es algo simbólico, es real. Por eso Dios, en la autoridad de las Escrituras, está demandando a su pueblo que obedezcan a su palabra y que obedezcan en su palabra la demanda de permanecer en el libro. La Biblia resuena en todas sus partes con autoridad divina. No es meramente la palabra del hombre hablando acerca de Dios o dando testimonio de lo que dijo, de lo que Dios dijo. No, la Biblia es la revelación de Dios con total, absoluta autoridad. Dios manda, no te apartes del libro, no te apartes de ese libro. Dice Josué 1:18, cualquiera que fuere rebelde a tus mandamientos y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que dice que mueran. ¿Se dan cuenta? Bueno, hoy, gracias a Dios, no vivimos en esa época. Pero sí, de alguna manera hay una misma implicancia. Cuando yo no obedezco a la palabra de Dios, el resultado va a ser la muerte. Un apartarme de Dios, una fe muerta, vacilante, que carece de fundamento. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tu palabra, que muera. La autoridad implica no solamente el poder para demandar algo o establecer algo, sino también el poder para castigar. La autoridad de la palabra quiere decir que no solamente ella tiene una voz autorizada, porque es palabra de Dios para demandarte que hagas algo, que te apartes del pecado, que vivas para Dios y que permanezcas en el libro, sino que también la palabra de Dios tiene la autoridad para recordarnos que hay un castigo, que hay una consecuencia por ser rebelde al mandamiento de Dios. Debemos leer la palabra de Dios porque Él lo manda. Debemos creer en la Biblia porque es palabra de Dios que no miente. Debemos someternos a sus principios porque es la palabra autorizada de Dios que Él nos ha dado, un medio de gracia. La Biblia tiene el derecho, la Biblia tiene el poder para obligar a sus lectores a una completa y total sumisión a sus demandas. Oh, hermanos, cuando uno comienza a ver las Escrituras y lo que ella exige de nosotros, bueno, estamos en serios problemas. La Biblia obliga a nuestras conciencias a someternos a la verdad que dice. Esa es la gran transformación del inconverso y el creyente. El incrédulo, el hombre natural, no puede entender las cosas de Dios, no puede someterse, ni quiere. Sin embargo, el creyente dice, Señor, habla, que tu siervo oye. Quiero honrarte, quiero obedecerte, quiero conocerte para vivir en tu verdad. Solo la palabra de Dios tiene esa autoridad para atar nuestras conciencias a su verdad y hacernos vivir en esa verdad. Bueno, ustedes conocen la historia de Lutero, el reformador, y hay una situación muy impactante y hermosa a la vez. Él está siendo juzgado de alguna manera por la Iglesia Católica, porque luego de su conversión él comenzó
a predicar en contra de todo lo que ellos enseñaban y comenzó a proclamar las verdades de las Escrituras, la necesidad de la palabra, y él comenzó a publicar libros y comenzó a escribir un montón de verdades que trajo como consecuencia la reforma. Pero mientras él está siendo juzgado, le piden que se retracte de sus enseñanzas y que niegue sus escritos. Y que si no lo hacía, entonces él enfrentaría la excomunión y posiblemente la muerte como hereje. Y le dijeron públicamente, bueno, Lutero, debes retractarte de todo esto. Y él dijo estas palabras: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada de esto, porque ir en contra de la conciencia no es seguro ni correcto. Que Dios me ayude. Hermano, él estaba con esas palabras sentenciándose a la muerte. Era una muerte segura el haber dicho esas palabras, pero él dijo, mi conciencia está tan cautiva, tan prisionera de la verdad de Dios, que no puedo retractarme, aún así, si me costara la vida. Bueno, un ejemplo precioso de cómo la Biblia es relevante o debería ser relevante para nuestra vida y cómo la Biblia es un medio de gracia que nos lleva a estas resoluciones. Dice Deuteronomio 10:12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. La pregunta es, hermanos, a la luz del pasaje, ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios espera de su pueblo? Noten lo que dice el versículo. ¿Qué pide Jehová, tu Dios, de ti? No es algo no son palabras para rellenar lo que está diciendo. Ese que pide Jehová, tu Dios, de ti, es como que se está repitiendo sobre el concepto. Y no es así. Él está diciendo, yo soy Jehová, el que tú conoces, el que te sacó de Egipto, el que fue fiel, el que te preservó, el que te dio la tierra prometida. Yo soy tu Dios. A ese debes adorar, a ese debes obedecer, a ese debes someterse. Y lo que Dios pide de ti es que guardes sus mandamientos. Hay una clara implicancia entre si Jehová es nuestro Dios, si a Él reconocemos como Señor y obedecer sus mandamientos. Cuando nosotros somos o tenemos esa conducta de rechazar y de negarnos voluntariamente a un sometimiento de la palabra, lo que estamos diciendo de alguna manera, Jehová no es mi Dios. Sí, Jehová es mi Dios de labios para afuera. Sí puedo expresar, oh Jehová es mi Salvador, oh Dios es mi Señor. Pero en esta relación íntima con la palabra, cuando yo no me someto a ella, cuando yo no dispongo mi vida para guardar, para practicar, para conocer los mandamientos de Jehová, lo que estamos diciendo es que Dios no es nuestro Dios. Hay una demanda de las Escrituras y es que nos sometamos a ella. Rechazar la autoridad de la palabra es rechazar a Dios mismo. Toda su palabra está investida de su persona, de su carácter, de su autoridad. Y rechazar la palabra de Dios es rechazar el mandamiento del rey, el edicto real. Deuteronomio 12:32 dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Cuidarás, el prestar atención, el estar atento, el estar vigilante, el estar dispuesto a cumplir con todo lo que Dios te ha mandado. Oh, hermanos, no hay mayor bendición para un hijo de Dios el poder honrar a su Padre a través de lo que Él nos pide, viendo su voluntad cumplida en nuestra vida, viendo cómo la palabra de Dios nos va guiando y gobernando. Eso es un gozo incalculable para nuestra alma. Nos gozamos en ver cómo puedo ser, a pesar de mí mismo, obediente a Dios. La Biblia debe ser leída, enseñada
y meditada. No podemos crecer en la gracia de Dios, no podemos crecer en la piedad a menos que, como decía Spurgeon, vivamos en la palabra. ¿Quieres más piedad? ¿Quieres más fe? ¿Quieres más conocimiento de Dios? Ve a la palabra. Ve una y otra vez a la palabra, una y otra vez a las Escrituras. Isaías 62:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu, y que tiembla a mi palabra. Bueno, reconocer la palabra de Dios como a Dios mismo, reconocer la palabra en su autoridad, dada por Dios, no nos queda otra cosa que temblar ante ella, ante sus demandas, ante sus exigencias, cuando ella nos, como un espejo, nos deja en evidencia de nuestra maldad y de nuestra desobediencia. No podemos otra cosa que temblar ante ella. Pero también el propósito de la palabra es humillarnos, humillar nuestro espíritu, humillar nuestro corazón, quitar o cortar esa dependencia en nosotros mismos, en nuestras capacidades, y ser más dependiente de la gracia de Dios en su palabra. Por eso, hermanos, la demanda de las Escrituras como un medio de gracia es que temblemos y nos humillemos ante su palabra. Está hablando de un corazón sensible a la voz de Dios. Está hablando de un corazón que no solamente afirma o asume esta es la palabra de Dios, sino que lo vive en esa dinámica. Esta palabra no puede ser transgredida, esta palabra no puede ser quitada, esta palabra no puede ser olvidada, esta palabra debe ser vivida, porque eso es a lo que Dios me ha llamado, vivir en su palabra. El Señor dijo que el Padre le había dado un cuerpo de carne para que su palabra o su voluntad se cumpliera en ese cuerpo de carne. De alguna manera podemos concluir con la frase de que la palabra se hizo carne. Primera, Juan 1. Y de alguna manera nosotros, poniendo los ojos en esta figura, hemos de hacer lo mismo. Somos llamados a hacer carne la palabra de Dios en nosotros, poniendo nuestro cuerpo y viviendo la palabra de Dios cada día. Ahora, yo no puedo vivir o no puedo practicar lo que no conozco. Necesito someterme a la palabra y vivir en la palabra. La verdadera fe es más que el simple asentimiento intelectual de que la Biblia contiene verdades bíblicas. La verdadera fe nos mueve a obedecer y a temer a la palabra de Dios. En segundo lugar, hermanos, la Biblia como un medio de gracia es una necesidad para cada uno de nosotros. En primer lugar, veíamos que la Biblia como un medio de gracia, ahí tiene una demanda y esa demanda es: no te apartes del libro. Obedece, vive en el libro. En segundo lugar, la Biblia como un medio de gracia nos enseña que ella es una necesidad para nuestras vidas. Dice Juan 6:68, y acompáñenme hasta ahí, por favor. Evangelio de Juan 6, versículo 68. Dice: Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. ¿A quién iremos? Bueno, nos habla de una necesidad. ¿A dónde vamos a ir, Señor? ¿Quién otro puede hablarnos como tú nos hablas? ¿Quién otro puede darnos la certeza o la sabiduría que encontramos en tu enseñanza? Pero como si eso fuera poco, dice Pedro, en ti o por tus palabras hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Santo de Dios. Y esa es la necesidad de la palabra para cada uno de nosotros. Esa es la necesidad que tenemos cada día de recordarnos el Evangelio, de predicarnos el Evangelio
a nuestras almas, porque es la palabra de Dios la que nos lleva a considerar vez tras vez que Cristo es el Señor. La Biblia como un medio de gracia nos fue dado para traer certeza a nuestra vida. Tener la necesidad de la Biblia quiere decir que nosotros necesitamos la Biblia no solamente porque ella es el principal medio de gracia dado por Dios, sino que necesitamos la Biblia no solo para conocer lo que ella dice o enseña, sino para conocer a Cristo. Hermanos, la lectura de la Biblia o nuestra relación con la palabra no puede caer en un mero ejercicio intelectual. Simplemente leo porque tengo que leer. La Biblia me dicen, los hermanos me dicen, lee la Biblia. Y bueno, leo la Biblia. La importancia de la Biblia no es porque leemos. La importancia de la Biblia es que cuando leo, tengo un encuentro con Cristo, con el Señor. Y eso es maravilloso. Pedro dijo, ¿a dónde iremos? ¿O dónde voy a encontrar más de ti, Señor? En un medio de gracia, que es la palabra de Dios. Ahí conoceremos más de Él. Dice nuestra confesión bautista, la luz de la naturaleza y las obras de la creación revelan algo de Dios, pero no son suficientes para salvarnos. Solo la Escritura revela a Cristo y su obra redentora. Lo que está diciendo la confesión y lo que dice Pablo también en Romanos 1 es que la creación habla de Dios. Dios se da a conocer por medio de las cosas creadas, por medio de las cosas hechas. Y nos muestran a Dios, y el hombre, por incrédulo que sea, por el interés que tenga de negar la existencia de Dios, su mismo ser, su misma persona, la creación de Dios, testifica y atestigua contra él, diciendo, Dios es real. Fuiste creado a imagen y semejanza de Él. Pero la Biblia es vital y es una necesidad en nuestra vida para conocer el Evangelio. Sin la Biblia no tenemos Evangelio. Sin Evangelio no hay salvación, no hay posibilidad de llegar a tener una fe verdadera, una fe que salva, a menos que tengamos un conocimiento de la palabra de Dios. ¿Recuerdas aquel día cuando alguien te habló del Evangelio? No lo hizo en sus palabras, no lo hizo con sus resoluciones, no lo hizo con sus pensamientos humanos, no. Esa persona se puso en tu camino y comenzó a hablarte el Evangelio que está en la palabra de Dios, y fue esa palabra la que trajo vida y la que trajo luz, fue esa palabra la que te convenció de pecado y la que te animó a poner tu fe en Cristo. Las personas pueden saber o creer que Dios existe. Las personas pueden reconocer a Dios como su creador o como el creador, que les den obediencia y aún pueden asumir que han pecado contra Dios. Pero la fe que salva es aquella que está basada en la palabra de Dios. Pablo lo dice de esta manera, Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Es la palabra de Dios la que trae fe a nuestra vida para creer en Él. Es la revelación del Evangelio en las Escrituras la que nos hace, que nos permite, abrir nuestros ojos para creer en Cristo. Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad, Él, Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es esa palabra de Dios. Es la exposición de las Escrituras que trae vida al inconverso. Por eso es maravilloso que muchos de ustedes tengan el anhelo ferviente de que sus hijos inconversos vengan a la iglesia y sean expuestos a la verdad de Dios. Porque si Dios va a salvar a esos hijos, lo va a hacer por su palabra, siendo expuestos vez tras vez a la verdad de las Escrituras, porque la palabra es la que tiene la virtud, el poder, la gracia de dar vida. Él nos hizo renacer, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad que es las Escrituras. Por eso la Biblia es un medio de gracia necesario. El inconverso necesita
ser expuesto a la verdad de Dios para conocer el Evangelio. El creyente tiene la necesidad de ser expuesto a esa verdad para crecer en gracia y conocimiento de Dios. La palabra de Dios es el medio por el cual Dios da el nuevo nacimiento a los pecadores. Sin la Biblia estaríamos perdidos en la más densa oscuridad y completamente ignorantes de la verdad de Dios, del Evangelio y de Cristo. Dice 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios mandó. Está haciendo una referencia a la creación, donde separó las tinieblas y trajo luz y creó todo lo que conocemos. Bueno, la misma obra es la que Dios hace en el corazón de un incrédulo cuando es expuesto a la verdad de Dios. Él separa las tinieblas y trae la luz para que le conozcan. Esa iluminación tiene el propósito de que conozcan a Dios a través de Cristo. Dice que Dios habló antiguamente y ahora nos ha hablado. ¿Cómo? Por el Hijo. Es a través del Hijo, de su palabra, que nosotros podemos conocer más y más de Dios. Si no hubiera palabra de Dios, si Dios no hubiera hablado, no podríamos tener ninguna certeza en cuanto a su voluntad y de lo que Él manda y espera de nosotros. Es como que estaríamos viviendo, como en la época de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La necesidad de la Biblia como un medio de gracia implica no solamente que ella convence al pecador, no solamente edifica al cristiano y a la iglesia, sino que ella es la que nos traza un camino por el cual debemos andar. Salmo 4:6 dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Es como decir, ¿quién nos mostrará el camino? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es pecaminoso, esto no. ¿Qué es lo que Dios manda de nosotros? Y el salmista dice, oh Señor, trae sobre nosotros tu luz. Dice Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, no una luz común, una luz enorme, una gran luz. Y los que vivían en región de sombra de muerte, una luz les resplandeció, una clara referencia del Evangelio. De ese Evangelio que brilla cuando Dios habla por su palabra. Pero es una figura también de cómo la palabra de Dios es esa gran luz que ilumina el camino por el cual nosotros debemos andar. Por eso hablamos de que la Biblia es una necesidad para nuestra alma y para nuestra vida. La Biblia es esa luz que nos guía en un mundo en tinieblas. La Biblia es ese medio de gracia que trae certeza en un mundo de incertidumbres, que trae conocimiento en el desconocimiento. Necesitamos la Biblia. Salmo 36:9 dice, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz veremos la luz. En la luz de la palabra es donde nosotros tenemos la bendición de ser iluminados y guiados conforme a la voluntad de Dios. Salmo 43:3 dice, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven en tu santo monte y a tus moradas. ¿Qué es lo que está pidiendo el salmista? Reconociendo su incapacidad, reconociendo su deficiencia para entender y discernir a Dios. Dice, envía tu luz, envía tu verdad, envía tu palabra. ¿Para qué? Para que ellas me guíen. Hermanos, por eso la Biblia es relevante, es importante, es una necesidad para tu alma, porque ellas te guiarán, te mostrarán a Dios y su voluntad para tu vida. Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras traen luz y da entendimiento, a los sencillos. La exposición de tu palabra trae luz, me iluminan, me muestran, me enfocan, y me ayudan a entender, como dice el Salmo 19, a los sencillos, a los simples. El mandamiento de Jehová
es una lámpara y la ley es luz, dice Proverbios 6. La Escritura no solo nos muestra el Evangelio, la Escritura no solamente le dice al pecador que en Cristo hay salvación y perdón de pecado para su alma, sino que la palabra de Dios también nos muestra el camino por donde debemos andar. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Cuando tenemos una relación superficial o muy distante con las Escrituras, estamos a la deriva. Estamos ahí vagando, como dice Josué 24, entre dos pensamientos. Obedecer a Dios, hacer lo que yo quiero. Cumplir con la ley de Dios, guardar su palabra, o cumplir con lo que a mí me gusta. Josué dice, ¿por qué caviláis entre dos pensamientos? ¿Por qué hay dos mentes en ustedes? Bueno, la razón es porque hemos ignorado que la Biblia es una necesidad, que trae luz, que te muestra el camino por donde debes andar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso la Biblia es un medio de gracia y es una necesidad para nuestras vidas. Porque somos fáciles de engañar, somos fáciles de confundir, somos fáciles de cambiar, nuestros principios no tienen mucha resistencia, rápidamente cambiamos y rápidamente queremos hacer lo que a nosotros nos gusta. Pero cuando permanecemos en la palabra y cuando vivimos la palabra como un medio de gracia, como una necesidad para nuestra alma, ella nos guiará, ella nos iluminará, ella nos mantendrá firmes. Tercer y último lugar, hermanos, Isaías 48. Quiero que me acompañen ahí, por favor. La Biblia es un medio de gracia que nos sostiene. La Biblia es un medio de gracia que te sostiene, amado hermano, en esta mañana. La Biblia es importante para tu vida, no solamente porque si esto fuera poco, Dios habla, Dios viene a tu vida a través de su palabra, sino que Dios estableció sostener tu vida, tu fe, tu esperanza, tu confianza en Él a través de la Biblia. Dice Isaías 48. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es una promesa eterna asumida por Dios. Dado que la palabra de Dios tiene la misma naturaleza de su autor, Dios eterno, ella es eterna y permanece para siempre. Su verdad es una verdad eterna, su verdad es una verdad que se cumplirá a cabalidad porque Dios es fiel y su palabra es para siempre. El Señor lo dijo de esta manera, Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Y nosotros nos perdemos el valor de este principio al no considerar la palabra como un medio de gracia. Lo que Dios está diciendo no solamente que su palabra va a estar siempre o que nadie la va a poder extinguir o que nadie la va a poder anular, que la palabra de Dios vivirá para siempre. No solamente se refiere a eso, sino que se refiere, como dice el Señor, que todo lo que Él dijo en su palabra lo cumplirá. Acompáñenme por un momento al Salmo 46, 1. Salmo 46, 1 dice el salmista, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque brame y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo.
Dios, dice versículo 6, bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Bueno, cuenta la historia que luego de que Lutero tuviera esa definición o esa resolución con la Iglesia Católica de no retractarse, bueno, él fue sentenciado a la prisión para posteriormente ser condenado a muerte. Y mientras iba camino a la prisión, un grupo de hombres encapuchados lo tomaron, lo arrebataron de las manos de los soldados y se lo llevaron. Luego llegó a conocer y a descubrir que esos encapuchados eran sus amigos que lo habían rescatado de las manos del ejército. Y ahí estuvo él escondido en un castillo. Y mientras estaba en ese castillo, dice la historia que él estaba leyendo el Salmo 46. Y mientras leía este salmo y consideraba su vida, cómo Dios lo había protegido, escribió ese famoso himno, Castillo fuerte es nuestro Dios. Y después podemos leerlo juntos, pero es un himno precioso que refleja que Dios es nuestro amparo. Dios es el amparo de tu alma, hermanos. La Biblia es ese castillo donde Dios te llama, te invita a ampararte, a encontrar refugio, descanso, esperanza para tu alma doliente y preocupada. En ese castillo Lutero estaba seguro. Sus amigos lo protegían, nadie sabía que estaba ahí. Era ese lugar escondido para él. Bueno, la Biblia es eso para cada uno de los hijos de Dios. Dice el versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Se dan cuenta? En ningún momento la palabra de Dios va a negar la posibilidad latente de que nosotros tengamos problemas o situaciones difíciles, y ni siquiera aleja de nuestra vida la posibilidad de que no tengamos tribulaciones. Lo afirma. Cuando vengan las tribulaciones, Él va a ampararte, Él va a sostenerte, Él va a encontrar el mejor lugar de refugio para tu alma en su castillo, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:16. Podemos acudir confiadamente al trono de la gracia para encontrar socorro o auxilio oportuno. El salmista dice que Él es nuestro auxilio en las tribulaciones. Es Dios quien te socorre, es Dios quien te auxilia cuando nadie puede hacerlo. Cuando tu preocupación escapa a la posibilidad o a la solución de un humano, Dios está ahí a través de su palabra para sostenerte, para darte aliento, para darte confianza, para fortalecer tu fe. Por eso la resolución del versículo 2 dice, por tanto, dado que Dios es mi amparo, quien me fortalece, dado que Dios es quien va a socorrerme en las tribulaciones, no temeré. ¿Por qué? Porque Dios me sostiene. Porque Él me guarda. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo Dios te guarda? Por su palabra, por cada verdad enseñada, por cada principio revelado en las Escrituras. Nuestra fe está siendo sostenida, apuntalada, cuidada por la palabra de Dios. Por tanto, no debemos temer. Y dice, no temo aunque se mueva la tierra, aunque los montes se vayan todos al mar, aunque bramen y se turben las aguas, aunque tiemblen los montes, con toda su braveza, no temeré. ¿Por qué? Porque mi confianza está en su palabra. Por eso, hermanos, nuestra consideración de la Biblia como un medio de gracia es sumamente importante. Porque Dios te da un lugar de refugio para tu alma abatida, para tu alma doliente, a través de su palabra. Dice el versículo 10. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estad quieto, estad tranquilo, estad en paz.
Estad descansando. ¿Por qué? Recuerden, conozcan, Jehová es tu Dios. La manera de estar tranquilo, la manera de estar quieto no es cruzarse de brazos a ver que la vida pase. No, la manera es confiando, acudiendo a ese castillo que es la palabra de Dios como un medio de gracia. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La Biblia como un medio de gracia es lo que sostiene nuestra fe en ese tiempo en que Dios en su misericordia y en su voluntad ha querido llevarnos por el valle de la muerte. Y el salmista dice, como el Salmo 46, no temo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Él me está sosteniendo, Él me está cuidando y hace notar que Él está con su vara, con su cayado. Eran elementos que el pastor usaba para proteger y defender a las ovejas. Dice, Dios está ahí dispuesto para defenderte. Ahora, hermanos, una vez más, en esta mañana la pregunta es, ¿cómo es que Dios te protege? ¿Cómo es que Dios te da amparo? ¿Cómo es que Dios te guarda? ¿Cómo es que Dios te anima a seguir adelante? Por su palabra. Es el Dios de la Biblia, es el conocimiento del Dios Santo en las Escrituras que nos hace seguir adelante, aun cuando estemos en peligro de muerte. ¿Se acuerdan la escena de Tomás? Juan 20:24 dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron que al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en su lugar, en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. El Dídimo, Tomás el Dídimo, conocido como el incrédulo, él dijo, no creeré, necesito verlo. Bueno, la palabra tiene esa función. Dios, conociendo nuestra incapacidad y la posibilidad de nosotros de recurrentemente ser incrédulos y no creer en Dios, Él nos ha dejado su palabra. Tomás quería ver la herida de Cristo en su costado. Dice, quiero tocar con mis dedos la herida de los clavos. Y Dios dice, bueno, ahora Cristo está a la diestra de Dios. Pero he dejado mi palabra, donde ustedes pueden ver, comprobar que lo que Dios dice es real, que verdaderamente Cristo ha resucitado, que verdaderamente Dios es nuestro amparo y fortaleza, que Dios es fiel y que Él cumplirá su propósito en mí. Debo descansar, debo ampararme ante esta verdad. Bueno, acompáñenme, hermanos, a Hebreos capítulo 6. Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, me encantaría poder pasar todo el tiempo necesario en este pasaje, pero no podemos. Algunas cosas, simplemente, versículo 13, dice que Dios hizo una promesa a Abraham.
Y como si Dios necesitara mostrarle a Abraham o a un otro hombre su fidelidad y su compromiso en cumplir su palabra, dice que hizo juramento. Y dice el escritor de los Hebreos, los hombres juraban por otro hombre para dar certeza de que iban a cumplir con esa promesa o con ese pacto. Pero dice Dios, no habiendo otro mayor que Él, Dios juró por sí mismo. Es por mí mismo que me comprometo a cumplir esta promesa. Y dice que Él esperó y que la promesa se cumplió. Pero dice el versículo 17 que queriendo Dios mostrar abundantemente o ampliamente el cumplimiento de la promesa o la inmutabilidad de esa promesa, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables tengamos confianza, y es que Dios no miente y que Él hizo un pacto con su pueblo. Pero dice que tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de Él, por la cual tenemos una segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Quería quedarme con esa figura. Dice el escritor de los Hebreos, es a través de lo que Dios prometió, es a través de su palabra que tenemos un ancla firme para nuestra alma. Sabemos lo que significa, cuál es la función del ancla. Bueno, el ancla es lo que sostiene en un lugar a enormes embarcaciones. Una cadena enorme, un ancla enorme es tirada al fondo del mar. Esta se encaja en alguna piedra y sostiene el barco para que no sea arrastrado por el mar. Bueno, esa es la función de la palabra. Por eso la palabra es una necesidad para nuestra alma. Es la que nos sostiene firme, es la que nos sostiene con fe, con esperanza, cuando todo es oscuro. Es la que nos mantiene en esperanza con Dios cuando andamos por el valle de la muerte. Cuando todo es incertidumbre, cuando no hay certeza, cuando no sé qué va a pasar. Es la palabra de Dios como un ancla la que debe sostenerse. Dice, hubo una intención de Dios en que tengamos un fuerte consuelo para nuestra alma. Y nos ha dado esa ancla que es su palabra. Por eso, hermanos, la palabra es un medio de gracia para tu vida. Sin esa ancla, tu vida va a vacilar de un lado a otro. Andaremos vagando en un pensamiento, en otro pensamiento, en un deseo y en otro deseo, y andaremos siendo llevados por las olas del mar para un lado y para el otro. Pero cuando acudes a la palabra, tu fe es encallada en la esperanza de la palabra de Dios, en sus verdades, en sus principios. Por eso necesitamos hacer uso de este medio de gracia que es la palabra de Dios. La Biblia es lo que necesitas cuando no hay esperanza. La Biblia es lo que necesitas cuando no tienes fe. La Biblia es lo que necesitas cuando tu vida es toda oscuridad, cuando no hay pensamiento claro. Necesitamos la Biblia y la Biblia y la Biblia para que nuestra vida se ordene conforme a la verdad de Dios. Oh, hermanos, el ánimo en esta tarde es a que consideres la palabra de Dios como tu único refugio, como ese castillo fuerte que Dios dejó para su iglesia, para sus hijos. Que el Señor nos ayude a considerar la palabra como un medio de gracia para nuestras almas, donde le conocemos a Él, donde somos amados por Él, donde somos fortalecidos y sostenidos por Él, donde Él es revelado para nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque hemos llegado a este lugar, quizás con un montón de pensamientos y que nos hacían vagar en nuestra vida, en qué hacer con nosotros y dónde ir, a quién acudir. Y Padre, solo tú tienes palabras de vida. Solo tú puedes hablarnos como nadie puede hablar. Solo tú y tu palabra puedes llegar a lugares tan profundos de nuestro ser, de nuestra alma. Señor, pero lo más precioso es que en tu palabra podemos encontrar la dulce voz de Cristo, hablando compasivamente, misericordiosamente a su pueblo, para que crean en Él.
para que descansen, para que se aferren, para que se abracen a la esperanza revelada en tu palabra. Señor, tú eres fiel y tú guardarás de tu pueblo y lo haces a través de tu palabra. Señor, queremos pedirte también por aquellos que no te conocen, que aún no tienen esa certeza, esa esperanza en Cristo, que conforme al poder eterno de tu palabra, obres en sus corazones y los traigas a la vida, al arrepentimiento, a la fe en Cristo. Padre, salva a los que no te conocen. Edifica tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.